este video les hablaremos de los derechos de los pueblos y nacionalidades. Los derechos de los indígenas son aquellos derechos colectivos que existen como reconocimiento a la condición específica de los pueblos autóctonos, originarios y perspectivos. ¿Esto qué quiere decir? Que le vamos a dar más importancia a las culturas y nacionalidades ya existentes en el Ecuador y que se originaron aquí mismo. Y por lo tanto le vamos a dar un reconocimiento diferente y haremos que sus derechos sean cumplidos. Pasaremos al contenido de los artículos de la Constitución. El artículo 56. Ese nos dice: las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado ecuatoriano único e indivisible. Con esto damos explicación a que cada una de las culturas nombradas anteriormente forman parte de nuestro Estado ecuatoriano, porque estas se originaron aquí y tienen una cultura que se respeta dentro de nuestro país. ¿Esto qué quiere decir? Lo hace único, lo hace indivisible, ya que estos no se repiten en ningún otro lugar y son propias de nuestro país. El artículo 57. Este nos dice: se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos. Esto más bien nos pone en un punto de los derechos humanos que cada uno de nuestros pueblos tiene en la Constitución y se debe respetar mediante pactos, mediante convenios, y también se les garantiza a ellos que sus derechos deben ser cumplidos. La importancia del artículo 57, que ya se lo leyó anteriormente y se dio una breve explicación. Una de las importancias es no ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su origen, identidad, etnia o cultura, ya que debe respetarse cada uno de nuestras naciones, de nuestras culturas, y no debe existir ningún tipo de racismo ni discriminación. Como segundo punto tenemos conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago de tasas e impuestos. Esta nos explica que dentro del Estado cada comunidad tiene derecho a sus tierras para que asimismo su cultura no sea extinta, y cada una de estas tiene exentas de pago, que estas la paga el Estado y no tiene que pagarlas la cultura. Pasaremos a la importancia del artículo 58. Este nos dice: para fortalecer su identidad, cultura, tradiciones y derechos, se conoce al pueblo afroecuatoriano los derechos colectivos establecidos en la Constitución, la ley y los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de los derechos humanos. Este en sí nos dice que cada cultura y cada tradición tiene que ser respetada dentro de la Constitución, y asimismo hablamos de los afroecuatorianos. Ellos deben tener sus derechos. En la Constitución tiene que estar presentes los derechos que ellos deben tener y se deben respetar. Hablaremos de la importancia del artículo 59. El artículo 59 nos dice: se reconocen los derechos colectivos de los pueblos montubios para garantizar su proceso de desarrollo humano integral, sustentable y sostenible, las políticas y estrategias para su progreso y sus formas de administración asociativa, a partir del conocimiento de su realidad y el respeto a su cultura, identidad y división propia, de acuerdo a la ley. Más bien nos habla del pueblo montubio, y como ya escuchamos, cada uno tiene su desarrollo humano diferente, su visión propia de las cosas, y debe ser respetado a sí mismo como los afroecuatorianos en la importancia del artículo 58, y tiene un reconocimiento a sí mismo como los demás pueblos y naciones, y tiene que hacerse respetar todos sus derechos para que su desarrollo humano sea normal. Y por último tenemos la importancia del artículo 60. El artículo 60 dice: los pueblos ancestrales, indígenas, afroecuatorianos y montubios podrán constituir circunscripciones territoriales para la preserva de su cultura. La ley regulará su conformación.
Se reconoce a las comunas que tienen propiedad colectiva de la tierra como una forma ancestral de organización territorial. Asimismo, se trata de que el Estado se hace cargo de las tierras de cada uno de ellos y, como dice mismo la ley, para que éstas no se acaben, su cultura no se acabe y puedan seguir adelante con sus tradiciones y con su manera de ser en cada uno de ellos. Bueno, espero que les haya servido la explicación de todos estos artículos y aquí culmina el video.